Hola, ¿qué tal mis aferrados? Buenas noches, gusto en saludarlos otra vez, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren y que tengan un excelente martes. Y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota, el doctor Hugo López-Gatell lo vuelve a hacer y exhibe a la comida chatarra. Y sin tanto que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del PRCB Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Así es, mis aferrados, hoy estamos a 1 de septiembre del año 2020 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, el doctor Hugo López-Gatell explica lo de la comida chatarra y las bebidas azucaradas. Y bueno, amigos, ahí no quedó todo. También habló de las pruebas para detectar el virus. Y sin tanto que hablar, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Hoy quisimos tener esta panorámica detallada de cada estado. Lo habíamos presentado en ocasiones previas, pero para recapitular sobre el estado que guarda hoy la epidemia. Hay ideas que hemos manejado desde el inicio de la epidemia y una de ellas es precisamente la enorme diversidad de tiempos de ocurrencia epidémica que hay en las entidades federativas. Recordarán que cuando algún segmento de la población, este segmento que ha tenido una idea fija a lo largo de toda la epidemia, estaba con la inquietud de que si el pico, que si le atiné, que si no le atiné, y le ha costado mucho trabajo visualizar este elemento. No es tan complejo, en realidad es relativamente simple. En cada una de las 32 entidades federativas, la epidemia se comporta de una manera diferente en tiempos, en intensidades y en propagaciones territoriales. Hoy lo vemos aquí, pero es el mismo concepto que venimos manejando. La mayoría de la sociedad mexicana lo tiene claro y es el concepto que se maneja en los países que somos geográficamente extensos. Vamos a abrir a preguntas. Carlos, por favor, de 1 más 1. Ya se la debía de 3 sesiones. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor Gatell. Buenas noches, doctora Lomía. Carlos Avaroa, del 1 más 1. Disculpe, yo tengo 2 preguntas. La primera, doctor, hay casos que hemos conocido personalmente respecto a que se hacen la prueba, salen positivos, están el tiempo necesario en confinamiento, se hacen la prueba 15 días después o un mes después y continúan en positivos, o hay, en su caso, a veces están hospitalizados y continúan saliendo positivos. ¿Qué pasa en estos casos? Es la primera. La segunda, brevemente. Yo la iba a hacer desde la semana pasada con respecto a lo que se habla de, cuando usted habló del tema del asunto de las gaseosas, de la comida chatarra y todo, y después el Congreso de Oaxaca acuerda limitar estos productos para venta hacia los niños. Yo solamente le haría una pregunta a usted, al doctor Lomía. ¿No cree usted que más que enfrentar esa parte, porque finalmente son empresarios, los productores de todos estos productos, no es mejor que haya una educación cívica, una educación, por ejemplo, de la salud desde la temprana edad, para que los niños tengan una decisión en su momento de ser adolescentes o adultos y tomar una decisión adecuada al respecto del consumo de estos productos? Muchas gracias, Carlos, por sus preguntas. Sobre la primera, ¿qué pasa cuando una persona se hace la prueba después de haber transitado los 14 días o 15 que dura generalmente la enfermedad COVID y la prueba vuelve a salir positiva? En la enorme mayoría de los casos, lo que ocurre es que fragmentos del material genético del virus permanecen por semanas, posiblemente meses, en la vía respiratoria de las personas. Eso no quiere decir que sean virus activos, no son partículas con capacidad infectante, son restos del material genético. La prueba de PCR, que es el estándar de diagnóstico en México y en el mundo, lo que hace es detectar esas secuencias genéticas, esas hebras de material genético, ácido ribonucleico, y seguirá saliendo positivo si la carga viral era muy alta de inicio
es posible que haya una mayor cantidad de ese residuo. Lo importante que debe conocer la población es: no tiene sentido repetirse y repetirse y repetirse la prueba. Puede ser que salga positiva durante varias semanas, pero eso no significa que tengan riesgo de volver a tener la enfermedad o de contagiar a otras personas. Esto ha resultado en situaciones absurdas en los ámbitos del trabajo que le impiden volver a la persona a trabajar hasta que la prueba se vuelva negativa. Esto lo hemos explicado, hay un posicionamiento formal de la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud lo ha explicado, basta con 10 días para que desaparezca la capacidad contagiante de las personas. Quien tiene enfermedad leve, en general, en 14 días se recupera. Quien tiene enfermedad grave, en general, entre 15 y 21 días es el tiempo que necesita para recuperarse. Quien tiene enfermedad muy grave y estuvo en la terapia intensiva puede necesitar meses de recuperación, de rehabilitación, pero nada tiene que ver con la posibilidad de que el virus permanezca viable. Sobre lo segundo, sí, definitivamente la educación nutricional es una de las responsabilidades del Sistema Nacional de Salud. Hay secciones completas de la Ley General de Salud al respecto. En el artículo 4 de la Constitución se establece también el derecho de las personas a una alimentación saludable y a lo largo de muchas décadas el gobierno mexicano ha sido omiso en desarrollar y poner en práctica programas de orientación nutricional. Sin embargo, no basta con esto para revertir una colosal epidemia de enfermedades crónicas asociadas con la mala alimentación. Hemos explicado muchas veces que la mitad de las muertes en México están relacionadas con la mala nutrición. Y hemos también explicado en innumerables ocasiones que mala nutrición no es solamente una decisión individual. Si el ambiente alimentario que hay en el país tiene un enorme predominio de los productos ultraprocesados, industriales, que no son alimentos porque no tienen una buena calidad nutricional y en cambio son altísimos en contenido energético, azúcares y también sales y grasas, no es suficiente con educar. Esta visión relativamente simplista no lo digo por usted, su pregunta me parece muy relevante, pero de las empresas precisamente que quieren escabullirse de su responsabilidad, indicando que ese es un problema del individuo, multiplicado obviamente por la enorme cantidad de millones de personas que padecen obesidad en México. Tres cuartas partes de la población mexicana tiene sobrepeso u obesidad. Entonces, no es solo un asunto del individuo, es lo que llamamos estructural, es un problema estructural. ¿Qué quiere decir estructural? Que si el ambiente agroalimentario de México está sobresaturado de productos de baja calidad, industrializados, ultraprocesados, incluidas las bebidas azucaradas, los refrescos embotellados, también los pseudojugos, que no son en realidad jugos de fruta, son agua con colorantes y saborizantes artificiales y azúcar añadida, sobre todo fructosa. Eso es un motor poderosísimo de la epidemia de obesidad. Entonces, sí, claro que vamos a emprender una campaña de educación nutricional, pero no es el único elemento por resolver. Se necesita, como hemos dicho, una política integral. Y como se necesita, la estamos poniendo en práctica. No es una aspiración a futuro. Hoy sí la estamos poniendo en práctica y hemos dicho con gran orgullo y satisfacción que para lograr poner en práctica una política que atienda estos elementos estructurales, se necesita no tener conflictos de interés, no tener una relación de beneficio económico o político o de otro carácter, como sí ocurría en diversas administraciones pasadas. Muchas gracias. Héctor García, de Periódico Cantón. Así es. Grupo Cantón. Periódico Basta y Grupo Cantón. Subsecretario, precisamente hablando del último que acaba de señalar, hay información, está circulando, de que la Fundación Bloomberg patrocina estudios como la campaña sobre etiquetado, con el hashtag etiquetado claro ya, a partir de la cual se impulsaron cambios en la norma 051. La pregunta aquí sería, ¿hay algún tipo de relación de la Secretaría de Salud con esta organización?
Gracias. No la hay. Y qué bueno que lo menciona, porque precisamente la industria, que ha sido promotora de los distintos conflictos de interés, que ha sometido a los gobiernos, tanto estatales como nacionales, de administraciones pasadas, a estas relaciones viciosas. En el sexenio pasado se creó, por ejemplo, un organismo que se llamaba Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, OMENT, que era una especie de consejo asesor. En 65% de la composición de este consejo era la representación de la industria alimentaria, ya sea en forma directa o a través de las cámaras empresariales. Y obviamente mantenía el control para que ninguna de estas programas o políticas fuera puesto en marcha. A pesar de que la evidencia científica ya existía, como le explicó el jueves pasado el doctor Juan Rivera, cuando nos mostró sus libros, los libros que él editó junto con más de 50 investigadoras e investigadores nacionales e internacionales, se publicaron en 2012 y fueron incorporados en el sexenio pasado como la base de evidencia para escribir el librito, para escribir el plan de prevención de obesidad, pero no se pusieron en práctica más que esquemas relativamente simples de promoción de la salud, como que aquel famoso o tristemente célebre muévete, chécate, mídete, muévete. Y ya se vio, se invirtieron millones de pesos en esto. Es por cierto muy oscura la cantidad de dinero que se invirtió y cómo se utilizó, y no dio resultado. La epidemia ha seguido creciendo. Entonces, la industria, cuando se vio enfrentada a un gobierno independiente, un gobierno que no tiene interés en defender las particularidades de las ganancias económicas privadas, sino cumple su obligación constitucional y legal de defender, promover y proteger el interés público en materia de salud, quiso contaminar el ambiente con una calumnia. Y entonces habló de la Fundación Bloomberg. Explico brevemente quién es la Fundación Bloomberg y quién es Bloomberg. Existe un señor que se llama Michael Bloomberg, es un empresario y político de Estados Unidos que fue alcalde de Nueva York. Cuando fue alcalde de Nueva York, impulsó muchas de estas políticas que en el mundo entero gozan de gran popularidad para el control de las enfermedades crónicas. Después hubo un juez que desafortunadamente le bloqueó la iniciativa de reducir las porciones de los productos de consumo, específicamente los refrescos, y no se lograron esas políticas. Este señor Bloomberg es un millonario, sus ganancias las ha hecho a partir de un emporio financiero y de noticias, y hay una circunstancia que es casual, que fue producto de, resultó en una calumnia que en su momento se me hizo a mí, de que a mí me había financiado mis estudios doctorales el señor Bloomberg, lo cual es absurdo. Resulta que cuando yo estaba haciendo el doctorado en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, la universidad adoptó un financiamiento, un donativo del señor Bloomberg, y es costumbre en Estados Unidos que cuando alguien dona le ponen el nombre de la persona a la institución. Yo no tengo la culpa ni tengo ningún beneficio de que en mi segundo año del doctorado la escuela donde estudié ahora se llama la Escuela Bloomberg de Salud Pública, pero no tengo ningún beneficio en ese sentido. La escuela, estoy orgulloso de haber estado ahí, es una escuela muy buena. Además, Bloomberg tiene una fundación filantrópica que, así como hay otras, Soros, Bill Gates, etcétera, que financian iniciativas de análisis de políticas públicas. Uno de sus temas de interés ha sido las políticas para la alimentación saludable. Y efectivamente, el Instituto Nacional de Salud Pública, que ha conducido sendos estudios sobre el impacto del impuesto a los refrescos que se puso en 2014, recibió financiamientos no vinculantes, es decir, no hay ningún condicionamiento, son financiamientos abiertos para la investigación de esta materia. Todo esto es absolutamente transparente, se ha declarado una y otra vez, y eso no condiciona en modo alguno a que el actuar del Gobierno de México o específicamente la Secretaría de Salud tenga que complacer a alguien que podría tener una coincidencia como la tiene millones de mexicanas y mexicanos
en el sentido de que la epidemia de obesidad, sobrepeso y diabetes es la causa de la mitad de las muertes en México. Muchas gracias. Nos queda tiempo para una pregunta. Demián Duarte, no, los sonorenses ayer ocuparon el estrado. Sí, gracias. Bueno, sea breve. Muy rápido. En el Senado de la República se presentó una iniciativa para gravar con más impuestos, incluso subir a 5% el impuesto a los refrescos y bebidas azucaradas. Aparte de una serie de medidas, parece que es una reforma bastante amplia, que propone incluso gravar alimentos que son considerados que no sanos, en pocas palabras, digo, para ser breve. La pregunta es, ¿qué le parece? Me parece excelente. Qué bueno que existan estas iniciativas. Existe investigación extensa en todo el mundo sobre la utilidad de estos impuestos especiales a productos y servicios, como los conocemos en México, impuestos saludables, se les conoce en otras partes del mundo, impuestos piguvianos le llaman las personas expertas en economía, porque un famoso economista, Pigou, fue quien describió que cuando se ponen impuestos a ciertos productos se disminuye el entusiasmo, vamos a llamarle, o el deseo de las personas de comprar esos productos. Y esto se ha usado en el tabaco, como lo mencionábamos el domingo, con gran éxito, y es un inhibidor del deseo de consumir. Algunas personas especialistas en economía han usado el argumento de que esto afecta mayormente a las personas con menor ingreso. Esto se llama regresividad en economía, pero aquí ocurre un fenómeno interesante. Ciertamente disuade más a las personas con menor ingreso, porque es a quienes les afecta más el bolsillo, pero como se disuade el consumo de un producto tóxico, un producto no saludable, al final resulta que es progresivo, que es lo contrario de regresivo, se vuelve una ventaja, un beneficio, precisamente con mayor prioridad o con mayor retribución para las personas con menor capacidad económica, que son, dicho sea de paso, quienes sufren las mayores consecuencias de esta devastadora pandemia de obesidad, sobrepeso, diabetes asociada a la mala alimentación. Muchas gracias. Ya no nos da tiempo para la última pregunta, son las 20 horas, pero mañana continuamos. Muchas gracias. Así es, mis aferrados, como terminaron de ver el video del doctor Hugo López-Gatell, habló de los alimentos industriales que no son nada saludables. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase, es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando a muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenas noches, nos vemos hasta mañana, cuídense. Suelta la cumbia, Ferraz.